This video has English subtitles lol. Okay, I know. Hear me out. Eso es todo lo que diré en inglés. Todo lo que hago está subtitulado, pero mi público principal habla español. Angloparlantes tendrán que leer, lo siento, pero van a querer leer esto, santa mierda. Básicamente, para quien no sepa, Disney y Pixar estrenaron la película Turning Red en Disney Plus y las controversias no han dejado de llover desde entonces. Es sobre una niña asiática canadiense en el año 2002 que se convierte en panda. Yo estaba preparando un comentario lejano sobre la controversia que hubo sobre pedofilia en la película, comentario que aún planeo hacer después, y al inicio pensé en mencionar la controversia que nos incumbe hoy. El youtuber Mysterious Mr. Enter hizo una reseña de la película de la que salió un clip en la que habla sobre cómo esta película familiar no mencionó el ataque terrorista del 11 de septiembre a las Torres Gemelas. This film takes place less than a year after the September 11 terrorist attacks. I bring this up because it radically altered the culture of the time, in ways that make this movie feel exceptionally ignorant. Twitter se volvió loco y se volvió un clip ridículamente viral. Y con toda razón, si ese clip se ve fuera de contexto suena como la crítica más absurda de todos los tiempos. Puedes opinar lo que quieras de la película, puedes amarla, puedes odiarla, pero todo el planeta en unión puede ver que mencionar el ataque terrorista no mejoraría la película de ninguna forma. Se ganaría con facilidad su puesto en el Salón de la Fama de peores críticas. Y quiero dejar algo en claro, yo no soy fan del dichoso Mr. Enter, yo no lo conocía realmente antes de esto, y además tengo entendido que no es buena persona. No lo sé, he escuchado que ha atacado gente en línea por usar cubrebocas o face masks. Su ex editor hizo un tweet en el que menciona que la controversia revivió los chistes del 19 de septiembre más rápido que cuando los YouTube Pups intentaron, y él le respondió de forma grosera sobre lo lento que era editando. También leí su respuesta a la viralidad en Twitter y hubo cosas problemáticas en lo que dijo. Esto no es una defensa a Mr. Enter y tampoco es ni una defensa ni un ataque a Turning Red. Esto es una crítica a su crítica. Porque cuando fui a ver su video se me cayó la mandíbula. No hay tiempo para intros. Yo usualmente publico comentario el día 15 del mes, así lo he manejado últimamente, pero tenía que hacer una excepción. Esto simplemente me pareció demasiado espectacular. No saben el shock en el que me quedé. Fue uno de esos en los que la primera reacción es querer correr a contar el chisme. Considerando lo extremadamente demente que es el clip viral y el cómo se ve esta miniatura, me esperaba ver un circo en llamas. Pero mi shock no provino de lo demente que es el video, sino de lo no demente que es. Inicia hablando sobre cómo odió al personaje de la madre, es la primera cosa que lo detuvo de amar la película, pero la segunda es de donde sale el clip viral. La segunda cosa que no le gustó de esta película es que no se siente como si tomara lugar en el 2002. Ahora, la gran cuestión es que ese clip viral está tomado fuera de contexto. Whatever you do not, and I repeat, do not mention to Mr. Enter that the Incredibles movies are actually set in the 1960s. Because if you do, he's going to flip his lid and be like, what? What do you mean? Hold on a sec. If they are set in the 1960s, why did nobody talk about the JFK assassination? Why is Frozone not talking about the civil rights movement? Or why does he not have a 10-minute dialogue about Martin Luther King Jr.? Este de aquí no es Mr. Enter, este señor se llama Animat, también conocido como Electric Dragon 505, y ese sí es un youtuber que veo, y esto tampoco es un ataque hacia él. And one thing I need to say, like especially with the comment of the fact that there is no 9/11 reference on Turning Red because of the fact that it is released in 2002. I'm just there like, really? Like among all the takes out there, your biggest problem is the fact that there's no 9/11 in Turning Red? Querido Animat, what the fuck are you talking about? Si uno ve el video completo, veremos que eso no es lo que dice. Nunca dice que lo que le faltó a la película fueron menciones o alusiones a 9/11. Expongamos su argumento, vamos a ver qué es lo que en realidad dice. Su argumento es que Turning Red no se siente como si tomara lugar en 2002. Evidencia número 1 es que se usa una jerga que no es de la época. And that creates
many problems with the film. Like, I hear some of the slang in this film, like the word besties, and while that term did apparently exist way back when, you would not be hearing that in middle school. Yo no crecí en un ambiente angloparlante, pero la palabra bestie, que viene de best friends, que significa mejores amigos, no la había escuchado hasta tiempos recientes en realidad. Lo que yo recuerdo escuchar es BFFs, que viene de best friends forever, por lo que asumo que tiene razón. La evidencia 2 serían los celulares. The movie also overestimates how common cell phone use was among middle schoolers at the time. It wasn't until the mid to late 2000s when cell phones became a common thing in middle schools. Like, unless the family was rich, even the adults at the time would be using beepers. Esto sí lo puedo corroborar al 100%. Si los niños actuales creen que en el 2002 los niños usaban celulares de la misma forma que ellos, pero con tecnología más vieja, se equivocan gravemente. Yo recuerdo perfectamente la transición. Todo inició con el iPod Touch. Y ese es un aparato que se volvió popular enteramente porque en él se podía ver YouTube y se podía jugar Angry Birds. Los niños no decían, mamá, necesito un iPhone, es que me urge comunicarme. No, era, mamá, quiero jugar Angry Birds, quiero jugar Minecraft, quiero ver YouTube. Las llamadas eran y siguen siendo para los niños algo secundario. Lo que una persona creciendo en 2002 tendría sería un Tamagotchi y o una Game Boy Advance. Y la evidencia 3 es que el tono no es correspondiente al de los años 2000. 2002 wasn't a very in-your-face time either. It was quiet. It was grungy. Linkin Park was one of the biggest bands in the world. Everyone was emotional and full of angst. Like, there's one guy in the school who has this emo look, and yeah, that is 2002, right there. The whole movie should look like that. Lo que es casi innegable es que los años 90 y los 2000 no son iguales. Este es un niño de los 90 y este es un niño de los 2000. En lo único en lo que en mi opinión se equivoca Mr. Enter es que atribuye todo este contraste entre décadas al ataque de las Torres Gemelas. Sí, el ataque terrorista fue uno de los factores, pero nunca es tan simple. El contraste fue por más cosas. Estaba la tecnología y otros factores políticos y bla bla bla, bla 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 bla. Pero ¿ven la diferencia que hace conocer todo el contexto, todo el argumento? Lo que él dijo fue, el ambiente durante la década de los 2000 no fue así, y no fue así por culpa de 9/11. Y lo que el internet escuchó fue, Turning Red necesitaba mencionar 9/11. Muy bien, creo que tengo una manera de explicar la situación que hará que hasta la persona más bruta en los usuarios de Twitter lo pueda entender. Vamos a imaginarnos que existió una persona. Y un día esta persona tiene un accidente de cualquier tipo y en este accidente pierde su ojo, ¿de acuerdo? Y ahora utiliza un parche. Entonces, esta persona se hace famosa o algo así y deciden hacerle una película, una biografía sobre su vida o su carrera o algo así. Pero en la película el sujeto aparece con los dos ojos, sin el parche. Y entonces hago yo un video en el que me quejo y digo, hey, ¿qué sucede? ¿Qué pasó con el parche? El sujeto tuvo un accidente y perdió su ojo. ¿Por qué no tiene su parche? ¿Por qué tiene los dos? Así no era. Cuando yo digo eso, no estoy pidiendo necesariamente que muestren el accidente. Lo que yo estoy pidiendo es el resultado. Estoy pidiendo el parche, no el accidente. Es decir, estoy explicando el origen de lo que quiero y lo que quiero. ¿Queda claro? Mr. Enter no estaba pidiendo 9/11, ni referencias a 9/11, ni gente llorando estaba pidiendo un tono correspondiente a la época que fue provocado por 9/11, mínimo según él. El internet nunca me dejará de sorprender con su infinita estupidez y espectacular habilidad por no entender y distorsionar las cosas, la verdad. Vayan a ver el video, nunca dice que necesitaban mencionar 9/11. Me parecía raro cómo termina el clip viral, porque lo último que dice es que esto de 9/11 provoca momentos incómodos. But then you have very awkward moments if you actually were there and you do actually remember the time period. Y siempre pensé, bueno, ¿de qué momento habla? ¿Qué escena en Turning Red podría volverse incómoda si consideras 9/11? Y luego ves el video y... But then you have very awkward moments if you actually were there and you do actually remember the time period. Like, the moment with Ming, this strange adult standing outside of the school with a box. An adult that no one wants to account for.
completely trying to obscure her appearance and getting attention of the kids in the school. In Real World 2002, she wouldn't just be confronted by the school security guard, she would be tackled by the police and hauled in. Qué conveniente que el clip viral justo se detiene ahí. Qué conveniente. Yeah, but I'm just going to tell you right now that the review itself, it's really no better. Like, it is equally as cringy as the clip that you have seen here. In fact, like, the entire point that Mr. Enter is literally trying to make with his thoughts on Turning Red by, in which he calls it a mixed bag, by the way, he actually did go in, like, the satirically hilarious, like in the satirically stupid take of how the cartoons that he grew up with are much better than something like this that is released right now. Like, he's going in that old shtick right over there. Esto que está mencionando es lo que me esperaba al ver el video. Lo vi y repito, Animat, what are you talking about? Durante la review, habla positivamente de producciones recientes como Soul y Encanto. En particular, usa Encanto para comparar el tema del trauma generacional. Y obviamente esa no es una película de la infancia de Mr. Enter porque no ha pasado ni un año desde el estreno de esa película. La sección de la que habla Animat inicia en el minuto 9:30. Es decir, que Animat no está tomando en cuenta 9 de los casi 12 minutos que dura el video, no es ni siquiera la mitad. En estos minutos restantes habla sobre cómo el tema de la pubertad fue manejado mucho mejor por otras animaciones del pasado como Dientes de Lata. No, I'm not kidding. That show actually had a period episode with things like menstrual cramps mentioned, which aired in 2001. That was more than 20 years ago. And if you're not keeping score, that happened before this movie even took place. Cartoons were more daring and diverse back then than you probably give them credit for. I'm not going to give easy credit for things that have already been done and done better 20 years ago. Or more. Yo no podría opinar porque jamás he visto o no recuerdo los ejemplos que él cita, pero no está diciendo que fueran mejores porque son de su época y nada más. Él dice que manejaron el tema de pubertad mejor y que Disney solamente lo agregó para usarlo en el marketing. Similar a cuando anuncian por enésima vez que van a crear su primer personaje LGBT. Well, that's the thing. People have actually seen the review, John, and that's why they're calling you out. Repito, no tengo nada en contra de Animat, pero realmente no creo que él haya visto el video. Because you're literally saying that the cartoons you grew up with are not as good as Turning Red. That's the whole point you're trying to make, and that's why that review has been known to be infamously weak. Ahora, el hecho de que el argumento de Mr. Enter haya sido distorsionado no significa que yo personalmente esté de acuerdo. Estoy de acuerdo en que la jerga y la tecnología están mal representadas, pero para el tono hay que tomar en cuenta que las protagonistas son niñas, que son ignorantes a muchas de las cosas que están sucediendo en el mundo. En eso sí puedo estar de acuerdo con Animat. Durante esa época yo no estaba pensando en lo que pasaba con las torres de otro país, yo creo que ni siquiera estaba consciente de lo sucedido, yo estaba viendo Bob Esponja. Y quiero repetir que tampoco estoy de acuerdo con las acciones de Mr. Enter. Su respuesta a la controversia solamente tenía que dejar en claro que lo que dijo estaba sacado fuera de contexto y dejar más en claro su argumento original. Lo que respondió es justo lo que no se debe hacer. Mr. Enter, de forma no irónica, decidió citar a Rick de Rick y Morty. Eso es algo que no quieres hacer. Todo apuntaba a que el video que estaba a punto de ver iba a ser el video más demente jamás hecho. El clip viral, la cita a Rick Sánchez, esta miniatura. ¿Cómo es que este video no es pura locura? Well, you got me. By all accounts, it doesn't make sense. Nunca me había sorprendido tanto por ver completamente lo opuesto a lo que me esperaba. La lección que me llevo de todo esto es que siempre tenemos que tener presente en nuestras mentes que cuando Twitter ve algo, su reacción será volverse loco primero y hacer investigaciones nunca. No estoy diciendo que deberíamos perdonar a Mr. Enter, estoy diciendo que deberían quemar Twitter. Usualmente agradecería que hayan visto el comentario del mes, pero este no es el comentario del mes, este es el comentario del mes. Este ha sido un extra por un caso excepcional. También están todos los pasados acá, suscríbanse, bla bla bla. Uff.